¿Cuál es la ilustración científica más importante de todas? O bien, ¿cuál es aquella ilustración que tiene el poder suficiente como para marcar por generaciones y generaciones por más de 200 años? La respuesta es la tabla periódica de los elementos químicos. Si bien tenemos muchos tipos de ilustraciones, como las ilustraciones de Cajal que hemos visto en videos anteriores, ilustraciones como de Ernst Haeckel, o por ejemplo, trabajos en colaboración con Humboldt, son ilustraciones que si bien son muy potentes, tienen mucha información, hay una ilustración que tiene características súper importantes de destacar. Y es porque precisan los detalles necesarios para transmitir información y funcione como una herramienta. Cuando hablamos de ilustración científica, no solamente hablamos de que la ilustración sea como atractiva visualmente, sino que tiene que ser funcional. Y el mejor ejemplo de eso es la tabla periódica. Y es porque a medida que avanzan los experimentos, avanza la tecnología y avanzan los descubrimientos, la tabla periódica también pasó por ese proceso. Esto significa que la ilustración de la tabla periódica no fue algo repentino, no nació de una sola persona, sino que es un trabajo colectivo científico a lo largo del tiempo. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy. Mi nombre es Felipe Serrano, soy biólogo celular y trabajo por más de 10 años en el tema de la ilustración científica en biología celular y molecular. Y esta vez vamos a pasar un poco al mundo de la química, pero desde la perspectiva de la ilustración y del diseño de figuras. Y vamos a trabajar con quizás la obra magna de las ilustraciones científicas, que es la tabla periódica. Para entender la tabla periódica tenemos que pensar en lo siguiente. Si bien estamos en la época de los descubrimientos, en el 1700, o si bien ya épocas muy antiguas, os hablaban de distintos tipos de elementos, básicamente los elementos esenciales de la vida, comenzamos a hablar de la clasificación y la organización de los distintos tipos de elementos cerca del 1789 con Antoine de Lavoisier. Y lo que él hace en realidad es generar simplemente una pequeña lista de los elementos y clasificarlos con estructuras superelementales: metálicos, no metálicos, gases y tierras. Bien, es como algo súper primitivo, pero lo importante de esto es que por algún lado hay que comenzar. Entonces, con este tipo de información se comenzó a desarrollar el primer esbozo de lo que sería potencialmente la famosa tabla periódica. Estamos hablando del 1789, entonces a medida que se iban descubriendo distintos tipos de elementos, estos se iban organizando simplemente como una lista. Tuvo que pasar un par de años después para que Dalton en 1803 improvisara con otro tipo de diseño. Y en este caso, más que una lista, él recurrió al tema más bien visual, es decir, con distintos tipos de símbolos o figuras. Y esto los organizó también como una especie de lista, con elementos básicos para darle un símbolo a cada elemento, porque él buscaba más bien cómo tomar esa información y organizarlo visualmente. Entonces estamos hablando de los primeros indicios de la tabla periódica. Esto es como sumamente básico, pero tenemos que pensar también en el contexto de la época. Son elementos nuevos, hay que clasificarlos o organizarlos de alguna manera para poder comunicarse también entre distintos tipos de científicos. Pero ocurría un problema. Si bien puedo utilizar distintos tipos de figuras o iconos para hablar de cada elemento, a medida que se iban descubriendo distintos tipos de elementos químicos, resulta más complejo anotarlos. Tenemos que pensar en el campo de lo que es como el diseño de menos es más. Bueno, cada día que iban avanzando en el descubrimiento de nuevos elementos, también se iba puliendo ese lenguaje dentro de los distintos tipos de elementos químicos. Ahí pasamos a 1813 con John Jacobs Berzelius, sí, lo puedo pronunciar bien, y él otorga entonces el nombre del elemento químico con un símbolo, ¿ok? O con una letra. Como saben, el oxígeno para la O, nitrógeno N, hidrógeno H, etc. Entonces con esto pasamos de lo que es un lenguaje más bien básico o rudimentario a un lenguaje mucho más universal. Por lo tanto, es un gran salto dentro del contexto del diseño de lo que es la tabla periódica. Pero seguimos trabajando con la famosa lista. Tenemos que seguir avanzando entonces en este proceso. Pero a medida que avanzaban las técnicas y avanzaban los estudios, se podía realizar entonces distintos tipos de investigaciones en torno a lo que es el famoso peso atómico. De Berzelius entonces pasamos ahora a 1817. Y en este caso necesito aprenderme bien el nombre y la pronunciación, pero es algo así. Johann Dobereiner o Dobereiner. Hay que ver bien en realidad cómo es el nombre de este investigador. Pero en 1817 entonces él hace una importante observación. Este concepto de triadas o grupo de tres es en base a que el peso de un elemento central era cercano entonces al promedio, por así decirlo, de un extremo versus el otro tipo de elemento. Porque esto era como que calzaban, por así decirlo, dentro de ese tipo de organización.
Y por esa razón nace entonces este concepto de las famosas tríadas. Características que tienen los elementos químicos, nace un nuevo concepto, que es organizarlos en base entonces a ese mismo peso atómico, que estén más cercanos entre más y menos distintos grados de categoría. Con lo que haces con esto entonces es poder agruparlos en distintos tipos de estructuras fases. Y eso entonces permitió un nuevo salto ahora en la clasificación y organización de los elementos químicos. Ya no solamente por el nombre o una lista o un símbolo, sino que ahora ya tenemos, por un lado, una tipografía universal, es decir, definirlos también por una inicial, por una letra, pero también ahora los podemos organizar por su peso atómico. ¿Ya? Y eso sí que es un gran salto. Nos permiten establecer ciertos criterios o patrones a la hora de poder clasificar y organizar los distintos tipos de elementos que estaban entonces en esta famosa lista. Entonces, conociendo lo que es el peso atómico, nace como una especie de explosión, así, por así decirlo, de distintos tipos de estilos. Uno de ellos, por ejemplo, puede haber sido incluso una clasificación de tipo cilíndrica. En 1862 nace otro tipo de modelo, que es más bien experimental, que es el modelo de Charcot-Touat, o modelo más bien cilíndrico. Ya es como bastante especial su estructura, pero obedecía ciertas reglas y a la larga era bastante interesante de ver. Si bien es extraño el concepto de algo cilíndrico, es porque en realidad obedecía a una estrategia visual también desarrollada por Charcot-Touat, que era otro investigador, que él lo denominaba en base a una técnica, a una herramienta llamada tornillo telúrico. Lo interesante es que como es una espiral en realidad que sigue el patrón entonces de un cilindro, los elementos se organizaban de tal forma de que aquellos que se encontraban en una misma línea obedecían a características similares entre sí. Y por esa razón entonces era bastante orgánico, por así decirlo, o natural en cuanto a la hora de poder clasificar y organizarlos. Ahora, resulta como súper experimental porque claro, conocemos el producto final, pero en realidad entenderlo en el contexto de esa época resulta bastante lógico. Tenemos este tipo de estrategia visual que es bastante particular en sí, pero que en la época debe haber funcionado un montón. Y el punto es que si bien la idea es brillante, me encanta la idea de que sea una espiral y uno pueda ver en realidad en distintos puntos las características de los distintos tipos de elementos, pasa que es difícil de analizar. Entonces es bastante incómodo, por así decirlo. Y eso entonces genera dificultades a la hora de poder leerlo, poder analizarlo. Y entonces por esa razón probablemente se haya caído un poco esa idea. Y esto choca entonces desde la perspectiva de la ilustración científica, porque tenemos que combinar elementos que sean complejos para que puedan ser fáciles de interpretar. Entonces ahí probablemente el modelo telúrico, o este modelo más bien cilíndrico de Charcot-Touat, puede haber tenido entonces ese problema. Del 62 o de 1862 pasamos a otro modelo experimental que es de 1864, que en realidad trata de mezclar lo que es la música en realidad con la química o con los elementos químicos. Ahora, esto suena como súper artístico creativo, pero hay que entender el contexto de la época en realidad. La ciencia en realidad se veía como algo mucho más universal donde fluían o se conectaban distintos tipos de estrategias tanto artístico-creativas, culturales y científicas. Era un boom de ideas donde se podían ir combinando y mezclando entre sí para lograr entonces la figura final. Pero este concepto de la música es porque obedece a una tabla, a una especie de tabla, que obedece a la ley de las octavas. Y es porque cada 8 elementos se repetía un patrón. Entonces, dado esto, John Newlands propone este modelo, ¿ya? O este tipo de tabla o este tipo de diseño. Pero lo interesante es que obedece a una concepción de lo que sería una tabla, donde hay filas, columnas y hay una organización en particular. Y con esto entonces tenemos como el primer esbozo de lo que sería una especie de tabla de los elementos, pero más bien musicales o de ley de las octavas. Lo interesante es que como se repetían cada 8 veces distintos tipos de características químicas de los elementos, tenemos como el primer esbozo de este concepto de lo que es periodicidad. Y por eso en realidad pasamos después al siguiente modelo, que sería en 1869, y que es el modelo que todo el mundo probablemente lo sabe, que es el modelo de Mendeleev. Pero si se dan cuenta, pasamos de 1789 a 1869, casi 100 años en realidad, o 80 años, pero de un modelo que es una lista a recién establecer el modelo de lo que sería la base de la tabla periódica. Que siempre se habla como de Mendeleev como el padre de la tabla periódica, pero en realidad hay que entender todos los procesos anteriores para llegar a este modelo. Por eso es interesante entender lo que es como la ilustración científica, porque es una construcción también. A veces en la ilustración científica no existe un único autor.
sino que somos distintas personas que participamos en un modo colaborativo. Y si bien la colaboración hoy en día es completamente diferente a más de 100 años atrás, lo interesante es que se repite este patrón de construcción continua, modificando modelos, puliendo técnicas, puliendo estrategias visuales hasta llegar a un modelo cada vez mejor desarrollado, mejor elaborado. Pero volviendo a Mendeleev, entonces, lo que él hace es organizar ahora con este sistema de periodicidad los distintos tipos de elementos en una tabla. ¿Ya? Aquí ya hablamos de una tabla periódica. Pero en vez de organizarlo solamente de una manera lineal, como sería la ley de las octavas, lo que hace ahora es trabajar en dos dimensiones o en dos ejes. Por lo tanto, tenemos un eje que va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y todo organizado desde el punto de vista del peso atómico. Por lo tanto, es un salto gigante, pero aún así va a sufrir muchas modificaciones a lo largo del camino. Y como estamos hablando de un modelo de periodicidad, lo que establece también Mendeleev es que dentro de las organizaciones que él tiene de manera muy bien estructurada dentro de esa tabla, es lo que siempre se suele hablar incluso en las clases universitarias o en el colegio, de que Mendeleev dejaba espacios en blanco porque sabía que iban a haber elementos que se iban a comportar de acuerdo a las técnicas en que él organizaba dicha tabla. Entonces, eso lo que hace es establecer un mapa también de ruta donde tú puedes ver qué elementos puedan faltar o qué características deberían tener similares a qué elementos para poder organizarlo y localizarlo. Y esto lo que hace entonces es convertirlo en una herramienta predictiva, que es la base en realidad de una tabla periódica. Bueno, hoy en día ya está bastante llena, por así decirlo, pero sirve como una ruta, sirve como un mapa para poder entonces establecer distintos tipos de patrones y características que pueda tener un elemento químico, pero entenderlo desde esa época nos trae también una fórmula de predicción, ya que es como bastante extraño también en ciencias, pero saber que hay elementos que deben tener ciertas características porque están localizados en distintos tipos de grupos dentro de la tabla. La tabla periódica de Mendeleev tiene esta característica de construir y por lo tanto permite elaborar nuevas características a la hora de poder organizar dicha tabla. Y de 1869 pasamos a 1913. Si bien pasó mucho tiempo, el modelo siempre seguía conservando la característica central en su organización, que era el peso atómico. Pero aquí nace una persona en realidad o un científico que hace un cambio completamente radical en esto. Y esto es lo que me encanta a mí de la tabla periódica, que es el salto hacia la tabla moderna que conocemos actualmente. Si bien faltaban muchos elementos por descubrir, cambia completamente su sistema de organización. Y lo que hace en este caso Moseley, que es el científico que trabajó en el diseño o establece las características esenciales de esta tabla, es decir que más que el peso atómico, lo que importa es el número atómico o el número de protones que conforma la estructura de cada elemento. Y por lo tanto, él los empieza a organizar simplemente por el número de protones, que es la organización que existe actualmente. Y eso reduce la confusión, reduce las organizaciones entre los distintos tipos de elementos y hace que el mapa se limpie completamente. Por eso es muy importante lo que hace Moseley. Y bueno, y también los experimentos que hace para esto, porque entender los experimentos de 1913 para entender cómo poder organizar esto por número atómico también es súper interesante. De hecho, si te gustaría que hable de Moseley, de cómo estableció el número atómico para organizar la tabla, también podemos hacer un video relacionado con eso. Porque la historia de Moseley también es muy buena y no se habla mucho de él. Casi siempre hablamos de Mendeleev, de Lavoisier, Dalton, que son como los clásicos. Pero siento que le falta un espacio a Moseley porque hay como una especie de vida tragedia también dentro de todo esto. Porque es lo que nos permite también establecer las bases de cómo funciona la tabla hoy en día. Por eso siento que es demasiado importante el legado que dejó en cuanto a la organización de la tabla periódica, pero de acuerdo al número de protones o al famoso número atómico que existe hoy en día. Y bueno, de ahí pasamos ya a 1944 con Glenn Seaborg, no sé, ahí tengo que ver el tema de las pronunciaciones. Pero lo que él establece ahora es incorporar los nuevos elementos, que es establecer el grupo de los lantánidos y los actínidos que van en la parte inferior de la tabla, que también tienen una posición específica y una organización particular. Y con eso entonces recién, en 1944, tenemos la tabla moderna que conocemos actualmente. Si se dan cuenta, es una estructura que ha sido finamente trabajada con el paso del tiempo. Es como tomar una roca, por así decirlo, e ir puliéndola constantemente, agregándole cosas, ir probando, que es parte de la ilustración científica de hoy en día. Ir experimentando, pero desde el punto de vista visual, para lograr entonces nuevas fórmulas o nuevos tipos de figuras que puedan transmitir un mensaje mucho más completo.
Hoy en día también existen otros tipos de tablas periódicas, no es la única, pero que son como más bien siluetas que en realidad permiten organizar y apreciar los elementos químicos desde otra manera, o desde otra perspectiva, o desde otro ángulo. Pero ese tipo de tablas también funcionan, yo creo, bastante bien. Ahora, la tabla periódica creo que está tan bien hecha que funciona para resolver dudas de manera muy simple. Pero si quieres que hablemos de otro tipo de tablas modernas, también podemos aplicarlo. Igual te voy a dejar un par de imágenes de otras tablas que son, para mí, visualmente son muy atractivas, pero desde el punto de vista funcional, siento que ahí puede ser más dificultoso. Quizás hay que requerir un tipo de entrenamiento para poder analizarla y revisarla. Pero volviendo a los tiempos modernos, lo que hacemos ahora es tener una tabla, cada elemento tiene una posición específica dentro de su organización o dentro de su esquema, con distintos tipos de colores hoy en día para distintos tipos de grupos, donde cada elemento, que es simbolizado por un recuadro, va a tener un elemento químico que va a ser representado por una letra o dos, va a depender del elemento, pero que vamos a encontrar el número atómico, por ejemplo, la masa atómica, y también que su ubicación es completamente definida o está completamente establecida. Lo interesante de la tabla periódica es que no es algo antojadizo, ¿ya? No quiero que se queden con la idea de que un día alguien se despertó en la mañana y dijo voy a hacer una tabla, listo, tenemos una tabla periódica, sino que es una construcción a lo largo del tiempo para crear una figura o una ilustración científica que sea funcional, que pueda permitirnos entender de mejor manera la organización de los elementos químicos y que además sirva como herramienta. Si se dan cuenta, la tabla periódica la hemos utilizado desde el colegio, quizás cuando teníamos las primeras clases de química para entender su organización. Se utiliza en la universidad, se utiliza en el campo de investigación, se utiliza en todas partes. Es una estrategia visual súper universal. Y funciona tan bien porque cada parte ha sido integrado de forma muy metódica. Por eso es tan importante la tabla periódica de los elementos químicos. Y por eso siento que es un buen ejemplo para entender cómo funciona hoy en día la ilustración científica. Funciona como un mapa o como una ruta. No hay que quedarse solamente con lo atractivo de lo estético. Eso es una parte que puede formar parte complemento dentro de una ilustración científica. Pero lo que buscamos los científicos es funcionalidad. Entonces lo que tenemos aquí es una figura que tiene más de 150 años de antigüedad, pero que sigue sorprendiéndonos en cuanto a su desarrollo y su estructura. Y quizás sea la parte más importante de esta historia. La tabla periódica no es solamente una organización antojadiza de elementos, sino que es el trabajo continuo de muchas personas a lo largo de más de 150 años. Y eso debería valorarse mucho más de lo que uno piensa. Voy a dejarte en todo caso en la descripción la lista de los años, los descubrimientos, por si te sirve, por si quieres como investigar más al respecto, distintos tipos de autores. Pero me interesaría saber qué piensas tú. De hecho, si conoces también algún dato anecdótico, si quieres saber más sobre el tema, si quieres que hablemos más de figuras de este tipo, para seguir como aprendiendo en torno a lo que es la ilustración científica. Así que eso, nos estamos viendo.